Saludos, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a tratar en forma sucinta lo que respecta a limpieza de base de datos con sistema SPSS. Seremos breves, toda vez que las láminas se explican por sí solas. Gracias. Nuestra pequeña agenda. Haremos inicialmente una pequeña introducción, luego aprenderemos a hacer el diagnóstico y su manejo respectivo. La limpieza de datos comienza desde el momento de recojo de los datos, o sea, del momento del trabajo de campo. Y más frecuentemente se cometen errores en el momento de la digitación de los datos, o sea, al momento de ingresar al sistema de cómputo. El propósito de hacer una limpieza de base de datos es lograr datos válidos, confiables, de tal forma que nuestros resultados también sean confiables. Como ya se mencionó, frecuentemente cometemos errores al momento de la digitación, en el momento de ingresar los datos al sistema de cómputo. Es por ello que se recomienda cada vez que uno termina una encuesta debe verificar si los datos están completos o son incongruentes. Tener cuidado en revisarlos adecuadamente al llenar cada ficha. Por ejemplo, si hacemos una encuesta a una población pediátrica, no podemos tener pues niños que tengan 55 años, o en una población de hombres encontrar mujeres embarazadas. Sí, ya nos encontramos con una base de datos digitado. Ahora debemos ver si existe alguna incongruencia o error. Para ello, frecuentemente usamos una distribución de frecuencia tratándose de variables cualitativas, cuantitativas o categóricas, o específicamente medidas estadísticas o de tendencia central para aquellas variables cuantitativas. En verdad, podemos hacer muchos cálculos, muchas pruebas estadísticas en busca de datos erróneos e incongruentes, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en la distribución de frecuencia por la facilidad con la que se puede hallar los datos erróneos. Ya hemos mencionado que el método más frecuente para identificar los errores es generar la tabla de frecuencias para cada una de las variables del archivo, con el fin de determinar los valores que se encuentran fuera del rango de las posibles respuestas establecidas o incongruentes. El proceso de depuración pasa primeramente por definir adecuadamente las propiedades de las variables, si no será difícil determinar los valores erróneos. Para ello nos ayudamos con un libro de código. El libro de códigos es una tabla resumen con cada uno, entre comillas, siglas y su definición o significado. Esto permite identificar los valores asignados a cada variable. En el codebooks se debe especificar claramente tres características: el nombre de la variable, su definición y valores. En este ejemplo del libro de códigos van a encontrar definido claramente cada uno de los valores. Por ejemplo, en P2sex dice 1, valor masculino, 2, femenino. En P3child dice número de niños, la definición. Y aquí lo importante es resaltar lo siguiente: cuando no hay respuesta se ha codificado como 99. Y eso es importante, como vamos a ver más adelante, porque es útil para determinar los valores perdidos. A modo de ejemplo, vamos a hacer una limpieza o depuración de una base de datos de estudiantes del curso de tesis 2. Lógicamente es una población de estudiantes ficticio. Las variables que vamos a considerar son los siguientes: edad en años, sexo femenino, masculino, rendimiento académico bajo, medio, alto e ingreso económico en nuevos soles. Echemos un vistazo en la vista de variable
algunas características de ellas. Por ejemplo, edad es una variable cuantitativa. Vean ahí a la derecha la reglita, escala. Sexo es nominal. Rendimiento académico es ordinal o categórico. Y está resaltado como valores perdidos para cada una de las variables. Según se muestra en la pantalla, dice ninguno. ¿Qué quiere decir? Que ningún dato es erróneo o faltante. Una de las técnicas más frecuentemente usadas para determinar la incongruencia o datos erróneos es generar una tabla de frecuencia para cada una de las variables, como lo vamos a mostrar a continuación. Para determinar la frecuencia de cada una de las variables, sigamos la siguiente ruta. Vamos arriba donde dice 1, hacemos clic en analizar, se va a desplegar una ventanita donde dice estadísticos descriptivos. 2, luego vamos a frecuencia y hacemos clic. Una vez hayamos hecho clic en frecuencia, se va a mostrar una ventana con dos casillas, uno en el lado izquierdo, otro en el lado derecho. En el lado izquierdo, como ustedes saben, quizás ya se va a mostrar todas las variables. Y en el lado derecho, alguna variable de interés para hacer algún procedimiento estadístico. Muy bien, para pasar simplemente de la parte izquierda a la parte derecha, hacemos lo siguiente. Vamos a 1, resaltamos la variable de interés, luego entre las casillas hay una flechita, en este caso está señalada con la flecha verde, hacemos clic y logramos pasar la variable de interés de la casilla izquierda hacia el lado derecho. Podemos pasar una variable, dos o todas. En la casilla de selección va a estar determinado entonces todas las variables que nosotros queremos hacer algún cálculo estadístico. En este caso son tres variables. Vamos a pasar la tercera y vamos a poner abajo aceptar. Una vez ordenado el cálculo, el SPS va a mostrar en la tabla de resultados la siguiente tabla, valga la redundancia, en donde se muestra la frecuencia de los datos. Llama la atención que exista un estudiante de 98 años. Y este tiene peso porque, como ustedes verán en la tabla, representa el 10%. Este dato es incongruente. Para variables cuantitativas como edad, peso, talla, etc., aparte de realizar la determinación de las frecuencias de las mismas, podemos realizar también un resumen descriptivo de la variable, determinando, por ejemplo, la media, el rango, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, etc. Siguiendo con nuestro ejemplo de estudiantes de tesis 2, con respecto al sexo, la tabla muestra los siguientes resultados: femenino, masculino, etc. Sin embargo, llama la atención un tercer sexo. Pero esto es importante toda vez que representa el 10%. Aquí encontramos una incongruencia. Nosotros habíamos definido nuestros valores como 1 o como 2 con respecto al sexo, pero no 3. Aquí se muestra la tabla con respecto al rendimiento académico. Nuestra variable de rendimiento académico tenía tres categorías: bajo, medio y alto, pero aquí aparece 0. No teníamos nosotros esa categoría. El sistema no lo está contabilizando como perdido, sino como válido. Y esto es importante y tiene un peso del 10%.
¿Tiene sentido rendimiento cero si nuestras categorías de rendimiento académico son bajo, medio o alto? No tiene sentido, esto es una incongruencia. Aquí se muestran los datos problemáticos que podemos encontrar en nuestra base de datos y las cuales se pueden clasificar de la siguiente forma: erróneo, verdadero extremo, de causa desconocida, etc. Y como ya se mencionó, la característica más frecuente es de que se trate de un dato erróneo. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el manejo o tratamiento de los datos? Saben ustedes que la solución es hacer un filtrado o un depurado. Pero primero tenemos que determinar o identificar los datos incongruentes. Si existen errores, podemos tomar las siguientes acciones: retoma de datos, volver a las fuentes, volver a las fichas de recolección de datos, volver a las historias clínicas, volver a las encuestas, cosa a veces un poco difícil. Dependiendo de la cantidad de datos, se puede hacer un borrado o eliminación o perderlo con el sistema de SPS. Existen otras técnicas que no trataremos acá. Bien, ¿cómo identificamos el caso incongruente o erróneo para una variable cuantitativa? Vamos, vean ustedes el número 1, seleccionamos la variable de interés y en 2 buscamos la lente o binoculares y hacemos clic. Bueno, en la ventanita que se abre digitamos el dato erróneo a buscar, en este caso de la variable edad del estudiante o del alumno 98. Al colocar esto, se va a mostrar en la parte izquierda la edad o el dato 98 y va a identificarse el caso. En este caso es el caso número 6. El caso 6 puede tener un código como historia clínica, etc. Y así vamos buscando o tratando de identificar a quién pertenece ese dato incongruente. Por ejemplo, en este caso, en cuanto a rendimiento académico 0, digitamos 0, buscar siguiente, etc. Y el ISPS nos va a mostrar que justamente se trata del caso número 6. Aquí se muestra otro ejemplo de identificación del participante con dato erróneo número 3, por ejemplo, en este caso. Bien, se ha dicho que como una forma de solucionar el dato incongruente o faltante o erróneo es volver a las fuentes, retomar datos. Pero a veces es difícil, como en estos tiempos que vivimos en época de pandemia. Entonces podemos hacer lo siguiente: perder los datos. Pero ¿qué pasa si los datos aparecen son bastantes? Podemos tener dificultades en nuestros resultados. Sin embargo, y frecuentemente no son muchos. Vamos a ver cómo tenemos una solución para salvar este tipo de problemas. Bien, veamos en la vista de variables alguna característica de las mismas. Por ejemplo, está resaltado perdidos. Para todas las variables, el sistema registra ningún dato perdido. Entonces, en vista de variables, vemos que no existen valores perdidos, dice ninguno, o sea, SPSS ha estado tomando como válido todos los datos. Bien, para perder el dato erróneo, seleccionamos una variable, hacemos clic en el lado derecho de su casilla. Por defecto, aparece seleccionado, no hay valores perdidos en la ventanilla. Seleccionamos valores perdidos discretos y digitamos 3, pues deseamos que SPS pierda este valor incongruente.
O sea, estamos diciendo a SPSS que no contabilice el valor 3, que lo pierda, que no forme parte de los cálculos, que no nos altere el resultado. Hacemos lo mismo para otras variables incongruentes. En este caso, rendimiento académico 0. El sistema, para cuestiones de cálculos, no lo considerará. Para pérdida de datos de variable cuantitativa hay varias técnicas. Una de ellas es identificar el dato erróneo y perder cada uno de ellos. La otra forma es identificar el dato erróneo y perderlo mediante rango inferior o superior. Esta forma de perder el dato erróneo ya lo conocemos. Entonces, ahora el sistema tiene orden de que, por ejemplo, 0, 3 y 98 debe considerarlo como datos perdidos. O sea, SPS considerará como valores perdidos o no válidos a valores como 98, 3 y 0 de nuestro ejemplo, y no será considerado para cuestiones de cálculo. Otra forma sencilla de perder datos es mediante rango de datos perdidos. Por ejemplo, en el caso de la variable edad del alumno, sabemos que ningún estudiante tiene mayor de 40 años. Entonces determinamos un rango superior a 40. Así, SPS perderá las edades superiores a 40 años. Nuevamente, hacemos clic en la parte derecha de la ventanita, en la columna de perdidos, y se mostrará, como ya saben ustedes, no hay valores perdidos discretos que ya hemos trabajado, y más abajo se mostrará la ventanita o el botoncito de rango más un valor perdido discreto opcional. En este caso el mínimo estamos considerando y el máximo puede ser 90, 80 o 100, etc. Hemos considerado el mínimo 40 y el máximo 100. Entonces le estamos diciendo al sistema, todo rango de 40 a 100 debe considerarlo perdido. Bueno, aquí ya hemos hecho el proceso de depurado, filtrado o limpieza de la base de datos. Entonces, ya tenemos limpio nuestra base de datos. No se considerará entonces para cuestiones de cálculo, edades mayor de 40 años, estudiantes que tengan sexo 3 o que tengan un rendimiento académico 0. Antes de proceder a identificar y depurar los datos erróneos, lo que debemos hacer siempre es codificar en forma adecuada los valores perdidos, de tal forma que el sistema no tenga dificultades para hacer los cálculos en forma adecuada. Luego de la codificación, el sistema ahora muestra datos perdidos para cada una de las variables. Ahora cada variable tiene un dato perdido. Puede ver más en otra base de datos. Veamos la importancia de una codificación adecuada y de la limpieza de la base de datos. Vean en el círculo del lado derecho. En el primer caso, en la primera situación, cuando nosotros no determinamos valores perdidos, habíamos puesto valores perdidos ninguno, 0, y estamos considerando a la edad de un estudiante como de 98 años. Si consideramos este valor, la media de la edad de los estudiantes era de 32.30 años.
lo cual no reflejaba la realidad. Ahora vean el cuadrito de la parte izquierda, en círculo dice perdidos 98. El sistema ahora, con la codificación que hemos hecho, no contabiliza la edad de 98 años para cuestiones de cálculo. Entonces, acá se muestra la importancia de una codificación adecuada y de cómo los valores extremos o los valores incongruentes pueden alterar grandemente sus resultados. Ahora veamos qué pasa si un dato es faltante. Veamos la variable ingreso económico. No tiene valores perdidos, según se ve en la tabla de variables. Vean la columna de perdidos. Dice edad, el rango de 40 a 100 es perdido. Si alguien digitó en vez de 1 o 2, 3 en sexo, lo va a perder. Si alguien digitó por error en vez de 1, 2, 3 en rendimiento académico o bajo, medio o alto, y en vez de ello digitó 0, también lo va a perder. En cuanto a ingreso económico, es una variable cuantitativa. Dice valores perdidos ninguno, va a contabilizar todo. Pero veamos qué ocurre. Aún con la codificación adecuada, siempre debemos ver la frecuencia de la variable para ver si existen datos incongruentes o erróneos. En este caso estamos viendo la variable ingreso económico. El sistema dice que no hay datos perdidos, según hemos visto en la vista de variable. Pero oh sorpresa, aquí el sistema pierde dos datos. ¿Qué pasó? El sistema perdió dos datos por alguna razón y vamos a ver por qué. Bien, aquí en la vista de datos vemos los datos de ingresos económicos. Hay dos casillas sin dato o está vacío, pero no cero, y está con un puntito. SPSS asume como perdidos la ausencia de dato, por ello muestra en el resultado dos datos perdidos, no cero. Entonces, en estos casos, cuando no se ingresa el dato, el sistema automáticamente, a diferencia de las versiones anteriores del SPS, coloca un puntito y asumen que están perdidos. Finalmente, para evitar toda esta ruta de limpieza de datos, depuración o filtrado, etc., lo mejor es definir bien los valores de las variables. Luego, codificar los valores erróneos, faltantes, perdidos o atípicos. Al respecto, se usan valores de números como 99, 9, 999, etc. para codificar las casillas sin respuesta o erróneo o sin datos, de acuerdo al código del libro. Si a pesar de todo ello persisten los datos erróneos, se hace la limpieza como se ha mostrado, si es que no se puede retomar los datos. Muchas gracias.